¿Cómo ve? ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me baño o no me baño? ¿Llego a las 9 o llego a las 11 a la iglesia? Ya les pegué a varios, ¿no? Sí, guau. Y yo que no quería pegarles, pero bueno. Mire, Proverbios 26:16, fíjese lo que dice esto. Yo creo que por eso el griego, acerca de la palabra perezoso, les dice tontos a los perezosos. Yo creo que debe ser por este versículo. Mire lo que dice: en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Sí me explico? El perezoso es más sabio que 7 personas que son sabias. El perezoso dice que es más inteligente. Yo creo que por eso no trabaja igual. Porque es tan abusado que no se cansa de más. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que dice la traducción viviente. En el 12:24, acompáñame al 12:24, por favor. Yo le voy a decir una cosa: las promesas de Dios son para todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Las promesas de Dios son para todos, pero no para cualquiera. Fíjese, se lo voy a decir otra vez. Las promesas de Dios son para todos, pero no para cualquiera. ¿Y sabe por qué no son para cualquiera? Porque se requiere esfuerzo. Se requiere que para usted agarrar una promesa necesita fe, necesita creer, necesita salirse de su zona de confort y dar pasos de fe, caminar en fe. Las cosas no vienen solitas, requieren de un esfuerzo, ¿sí? Y mire, se me ocurre un verso, eso no lo tengo aquí, pero ya sabe que de repente se me ocurren cosas. Acompáñame antes de seguir con eso. Acompáñame a Josué 1. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia. Esto que le voy a platicar, quiero que lo vea. ¿Por qué le estoy diciendo esto? En el 1:2, por favor. Bueno, ahí está bien. Fíjese lo que dice la Biblia desde el capítulo 1. Esto del capítulo 1 de Josué está bien trillado. Muchos cristianos lo mencionan bastante, pero quiero darle un principio, quiero establecer un principio acerca de lo que estoy predicando, para que me agarre un poquito más la onda. Mire, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire, si usted sabe la historia, dice la historia que ellos andaban vagando en el desierto después de que habían salido de Egipto, y que de noche una columna de fuego los encaminaba y que de día una nube, ¿verdad? Se paraba la nube, ellos se paraban. Avanzaba la nube, ellos caminaban. ¿Hasta ahí estamos bien? Eso es lo que dice la historia. Ahora, ¿qué pasa aquí en Josué? Y ¿sabes qué? Moisés ya se murió. Quien dirigía al pueblo ya se murió. Ahora, tú, Josué, que pasabas tiempo con Moisés, que pasabas tiempo con Dios cuando estaba Moisés, ahora tú te vas a hacer cargo del pueblo. Ahora bien, fíjese lo que dice en el 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Quiero que cheque. Usted sabe que a mí me encanta hacer pausas y detenerme, y encontramos sabiduría cuando hacemos esto. Yo os he entregado, ¿sí?, como lo había dicho a Moisés. El decir como lo había dicho es porque la palabra de Dios ya se la habían repetido un par de veces antes a Moisés, y también se la habían repetido a Josué, y se la estaban repitiendo. Usted y yo necesitamos que Dios nos esté hablando constantemente y que nos estén repitiendo tal vez los mismos trillados, pero que nos estén repitiendo hasta que nos haga carne en el corazón, y que cuando lo pongamos por obra sea natural. Por eso Dios le estaba diciendo: yo ya te entregué esto y te lo vuelvo a repetir como le dije a Moisés. Todo lugar que pise la planta de tu pie, ¿qué dice? ¿Sí? Que todo lugar que pise la planta de tu pie ya te lo he dado.
En el 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Fíjese bien, hasta donde se pone el sol. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera sido perezoso? Vamos a imaginar que el sol está allá y yo sigo caminando. ¿Será que alcance el sol en algún momento? No. Jamás voy a alcanzar al sol. Porque aquí dice en mi Biblia, no sé si su Biblia dice diferente, pero mi Biblia dice que ellos van a seguir caminando hasta donde se pone el sol. Será vuestro territorio. ¿Así dice ahí? A ver. Así dice ahí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién pone el límite? ¿Dios o yo? No, porque dice, fíjate, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Hasta donde se pone el sol. Usted tiene que seguir caminando. Si usted se para, Dios se va a parar con usted. Si usted le avanza, Dios va a avanzar con usted. Ahí ya no había nube, ahí ya no había columna, ahí el que dirigiera a Josué. Si Josué se paraba, el pueblo se paraba. Si Josué avanzaba y le creía a Dios, el pueblo seguía avanzando. El 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Sí? Josué tuvo la iniciativa de seguir caminando, de seguir avanzando, de seguir dirigiendo. Y dice la Biblia que él iba a repartir la tierra a todas las demás personas. Te pregunto, si Josué hubiera sido perezoso, ¿será que hubiera hecho esto? No. Cuando Josué y Caleb fueron a la tierra y espiaron la tierra prometida, ellos fueron los dos únicos de 12 personas que trajeron un reporte diferente, porque su pensamiento era diferente. ¿Sí me explico? Su pensamiento era lo que les dictaba hasta dónde Dios los acompañaba, hasta dónde Dios podía ir con ellos y hasta dónde Dios podía quitar obstáculos. Eran 2 contra 10. ¿Y saben la historia? No entraron a la tierra prometida hasta que toda esa generación que tenía esa forma de pensar fue destruida, fue muerta. Hasta entonces pudieron ellos dos, junto con los que quedaban, caminar hacia adentro de la tierra prometida. Yo no sé cuál es tu tierra prometida, pero lo que sí sé, y te lo digo muy en amor, es que si tú no caminas, jamás vas a llegar. Si tú no le crees a Dios, jamás vas a tener esa tierra prometida. ¿Sí me explico? Necesitamos ponernos en movimiento, hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Si tú sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos tristes resultados que estás acostumbrado a tener y a vivir. ¿Sí me explico? Es como, yo quiero bajar de peso, yo quisiera bajar de peso, pero si yo sigo haciendo los mismos hábitos, pues jamás voy a lograr tener el cuerpo que yo quiero tener. ¿Sí me explico? Es lo mismo. Aplícalo en tu forma de vivir, en tu diario vivir, con tus hijos, con tu esposa. Mire, es más, te voy a decir una cosa. Si yo agarro a tu esposa y platico con ella junto con mi esposa 10 minutos y le hago ciertas preguntas acerca de ti, de tu testimonio, ¿qué crees que me diga? ¿Sí me explico? ¿Será que ella hable bien de ti o será que ella te diga, ¿sabes qué? Pues como que le tiene que echar más ganas. ¿Ah? Eso habla de mucho. Yo puedo pasarme la vida predicándole a mucha gente, pero mi testimonio va a hablar 1000 veces más que lo que yo pueda hablar con mis palabras. ¿Sí me explico? Josué hizo lo mismo. José se esforzó, José le creyó a Dios y caminó sobre una promesa, basándose en un principio que era el ser diligente. El 7 dice ahí, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, prosperado significa que si yo le echo ganas en mi ejercicio voy a tener salud. ¿Estamos de acuerdo?
Si yo le echo ganas en comer menos harina o ser más sano en mi comida, también voy a ser sano y me voy a mantener más delgado. Si yo soy sano en esforzarme en mi trabajo, pues me va a ir mejor. Voy a tener tal vez más clientes contentos que si no me esfuerzo. ¿Sí me explico? Que si soy perezoso en mi casa, ¿verdad? Si yo le echo ganas, por ejemplo, a la barrida y a la trapeada, pues se va a ver mejor, ¿verdad? Mire, le voy a dar un tip. Yo siempre le digo a mi esposa, uno nunca sabe cuándo van a tocar a la puerta y va a llegar una visita. ¿Sí me explico? Nunca uno sabe, a menos que te hable, ¿verdad? Y ya le echas más ganas, ¿verdad? Pero si no te habla, de repente llega una visita, ¿cómo encuentra tu casa? ¿Cómo encuentra tu cuarto? ¿Cómo encuentra tus cosas? ¿Sí me explico? Eso es ser diligente. Eso es no ser perezoso, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla de esto. Aquí le decía a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de lo que Moisés te dijo. ¿Y qué te dijo Moisés? Pues que siguieras el orden de las cosas que Dios estaba dictando. Cuando haces esto, la consecuencia de buscar a Dios, la consecuencia de entregarte a su palabra, de obedecer tu palabra y muchas veces, inclusive, de no hablar de más, la consecuencia va a ser que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque Dios te va a bendecir cuando tú eres obediente. Dios te va a bendecir cuando tú emprendas algo en tu vida a través de la bendición que Dios te va a dar. ¿Sí me explico? Uno no puede caminar en victoria pensando en derrota. Uno no puede caminar creyéndole a Dios y al mismo tiempo dudando de Dios. No se puede. Fíjese lo que dice Proverbios. Ahora sí me quiero llegar a Proverbios, por favor. En el capítulo 12, verso 24. Proverbios 12, 24. Proverbios 12, 24. Dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Dices, oye, pues no te entiendo muy bien, se lo voy a poner en otra versión, aquí lo tengo. En la nueva versión que le decía, viviente, nueva traducción viviente, dice, trabaja duro y serás un líder. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. ¿Qué palabra tan dura dice esta versión? ¿Sí? Me gustó mucho esta versión porque habla así como que más al punto, ¿no? Trabaja duro y serás un líder. ¿Cuántos te gustaría ser un líder aquí? A mí me gustaría ser un líder, ¿va? En todo lo que aprenda, que la gente diga, yo quisiera ser como Fernandito. ¿Me explico? Yo quisiera hacer lo que él hace, porque él está obteniendo resultados de lo que él está haciendo. No porque yo sea muy bueno, sino porque los resultados hablan de lo que yo hago, y de lo que yo hago soy lo que yo soy. Tus pensamientos le dicen al mundo lo que tú eres y lo que tú traes dentro. ¿Sí me explico? Tus acciones gritan lo que tu voz calla, en pocas palabras, ¿verdad? Y me llama mucho la atención la palabra que usaron aquí. Aquí dice esclavo y ahí dice tributario. Le debes tú a alguien. Cuando tú eres flojo siempre le vas a quedar a deber a alguien. A tu jefe, a tu esposa, a ti mismo. Y créeme, yo creo que no hay peor sentimiento en la vida que el quedar a deberse a sí mismo. Que tú dices, chingo, o sea, si me hubiera esforzado, hubiera hecho más. Si le hubiera echado más ganas, hubieran salido mejor los resultados. Pero por mi causa, porque fui decidioso, porque fui perezoso, porque dije, no, al rato lo hago, pum, pasó esto. ¿Sí me explico? Es tremendo las cosas que muchas veces la Biblia nos puede enseñar, ¿verdad? Ahora, ahí le va. En el 24, ahí en Proverbios, por favor. Le estaba hablando de las excusas, ¿verdad? De cómo muchas veces la excusa no nos permite llegar a ese nivel óptimo de fe. En el 24 dice, el perezoso no hará la tierra, obviamente, no trabaja la tierra a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará.
¿Sabes por qué va a pedir? Porque no trabajó cuando tenía que haber trabajado. ¿Sí? Por eso es que va a pedir. ¿Y sabes por qué no va a hallar? Porque ¿quién le presta a alguien que no tiene la confianza que te lo va a regresar? Porque no trabaja. Y si no trabaja, no come. Y si no comes, porque no tiene con qué pagar. Y aunque te vaya y te pida, ¿quién es más tonto? ¿El tonto o el que lo sigue? ¿Sí me explico? Ahí es donde la Biblia te enseña sabiduría, ¿verdad? Y es donde uno tiene que poner el ejemplo. ¿Sabes qué? Si está en tus manos hacer las cosas, hazlas, ¿verdad? Porque después tal vez ya no va a haber tiempo. Ahora, yo les decía hace rato, el que es perezoso, el que es flojo para hacer las cosas, se empobrece. ¿Eso dónde viene? ¿Verdad? En el 13:4. Proverbios 13:4. Fíjate lo que dice la palabra acerca de esto. Ahora, ¿por qué hablo tanto acerca de esto? Porque Dios te quiere llevar y me quiere llevar a un nivel en el cual podamos ser de bendición, no nada más en tu propia vida y tu familia, sino para llevar de bendición a otra gente que tal vez no tiene la misma suerte que tú tienes. ¿Sí me explico? Pero tú no vas a dar aquello que no tienes. ¿Me explico? Tiene que bendecirte, tiene que hacer algo contigo para que entonces, después de que haga algo contigo, tú puedas ser capaz de ir y bendecir a otra persona. Si no, no lo vas a poder hacer y siempre le vas a quedar a deber a Dios. ¿Sí me explico? Por causa de la negligencia que a veces hay en uno. ¿Sí me explico? Una cosa es ser diligente y otra cosa es ser negligente. Son dos parámetros diferentes. Y los dos el Señor te va a reclamar un momento. Fíjate lo que dice en el 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Quiero que te des cuenta cómo Dios habla mucho acerca de esto, ¿verdad? Y te pone las dos facetas. Una cuando no haces las cosas y la otra cuando las haces. ¿Sí? Josué fue prosperado y fue bendecido y fue esforzado y vio resultados a causa de lo que él usó en su corazón. Cuando tú te esfuerzas, te voy a decir un secreto, siempre va a haber alguien que te esté viendo. Siempre habrá alguien alrededor tuyo que diga, qué bárbaro, este chavo sabe hacer muy bien las cosas. Y cuando no las haces bien, también va a haber alguien que te va a decir lo mismo. Este chavo deja mucho que desear. Porque él tiene muchas habilidades, tiene muchos dones, tiene muchos talentos, pero ¿sabes una cosa? Lo está desperdiciando. No se da cuenta del potencial que hay en él, porque está cegado. Por eso te dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Por qué? Porque todo el mundo desea algo. Todo el mundo quiere algo. ¿Sí me explico? Todo el mundo desea algo. ¿Sí? Pero no voy a alcanzar nada si yo sigo de perezoso. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo esta semana tengo que ir a Tampico. ¿Sí? Tengo que ir a mi ciudad, a mi casa. ¿Sí? Tengo que ir a arreglar una papelería de una casa. Si Dios quiere voy a vender. ¿Y sabe para qué? Para comprarme ya una casa aquí en Monterrey. Entonces, yo puedo ser perezoso y quedarme nada más a buscar casas aquí en el internet y estarlas viendo aquí. Pues tal casa está bonita. Eso es una parte del trabajo, ¿va? Quienes han comprado casa me van a entender. Pero otra cosa es ser diligente y esforzado y salir de mi zona de confort e ir a ver esa casa físicamente. No estoy diciendo que ya la voy a comprar, estoy diciendo que necesito ir a esforzarme e ir a buscarla e ir a verla físicamente, ir a tocarla, ir a palparla. Entonces voy a tomar una decisión. ¿Sí me explico? Hasta entonces. ¿Sí? Entonces aquí es donde viene la sabiduría del cielo. El alma de los dirigentes va a ser prosperada, porque entre más me esfuerce, más esfuerce usted en su trabajo, la bendición va a llegar. Van a llegar nuevos clientes, van a abrirse nuevas puertas. ¿Por qué? Por causa de su esfuerzo. Ajá. Y eso aplíquelo en cualquier área de su vida. Ahora, yo le voy a decir una cosa, no hay lugar para la pereza en la vida de un cristiano. No hay lugar.
Y le voy a decir por qué. Y me voy a meter un poquito más en cosas teológicas aquí. Ayúdame en Efesios 2, 8 y 9, por favor. Cuando usted y yo somos nuevos creyentes, cuando usted y yo venimos por primera vez en Cristo, hay un versículo que normalmente se nos dice, y es este. Ese versículo es muy conocido para muchos cristianos. Si tú no eres nacido de nuevo, si tú no eres un cristiano que aceptaste a Cristo en tu corazón, tal vez es la primera vez que te vas a topar con este versículo. Este versículo tiene mucha historia. De este versículo, mucha gente que dio su vida por esta gran verdad. ¿Sí? En la Edad Media, este versículo era un versículo, si tú me permites la palabra, innombrable. ¿Sí? Porque este versículo no se decía. Y gracias a este versículo, la venda se le cayó a mucha gente. ¿Sí? Este versículo dice que por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Es algo que tú no mereces. Es la misericordia viva de Dios. Algo que ni tú ni yo merecemos. Es el regalo de Dios. Es la salvación de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué soy salvo? Por la fe. ¿Sí? Por medio de la fe. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estoy bien? ¿Hasta ahí estoy claro? No es porque me porte bien, no es porque yo sea el non plus ultra, no, es por medio de la fe. Esto no me pertenece, esto es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios me está dando. Y dice, y esto no es de ustedes, esto no viene de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios para su vida, que a través de la fe en Cristo Jesús tú puedas llegar a ser salvo. No es por tu religión, no es porque tú rezas, no es porque tú oras, no es porque tú leas más la Biblia, es por fe. Ahora, ¿qué dice el versículo que sigue? No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cuál es el problema que muchos cristianos tenemos? Que se nos comparte tanto este versículo que se nos olvida que la fe sin obras es muerta. ¿Sí me explico? El que tú y yo seamos perezosos en las cosas de Dios implica que no tengamos obra, que no hagamos muchas veces un extra, ¿sí? Y ese es ahí el problema que muchos de nosotros tenemos. Un cristiano se puede volver flojo, haragán, torpe, no quiero decir tonto, aunque a veces, ¿verdad? Si erróneamente creemos que una vida transformada por el Señor Jesús no da fruto, no pone en práctica lo que está creyendo, no pone en práctica y en obra lo que tiene que hacer. Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted, por ejemplo, sabe que alguien de su familia o algún amigo está enfermo, usted sabe que tiene a través de la palabra la autoridad para ponerle la mano a esa persona y orar por ella. Eso es poner en práctica y hacer una obra en esa persona, una obra de amor en esa persona, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros no lo hacemos porque nos da vergüenza? ¿Sí me explico? Porque nos da pena, por el qué dirán, ¿sí? O porque luego nos juzgamos, no, pues ¿qué? Pues yo ni sé si tengo ese don de sanidad, ¿verdad? O no sé. ¿Qué tal que si no se sana y nada más voy a quedar en vergüenza? ¿Sabe una cosa? Usted hágalo. Usted hágalo. ¿Sí? Una vez escuché decir a Cash Luna que decía, pues a mí de repente me llegó un tipo, se puso ahí y pues ora por mí. Y él oró por la persona y la persona empezó a ser sanada. Fue ahí donde él descubrió que él tenía ese don de sanidad por parte de Dios. ¿Sí me explico? Le vuelvo a repetir, usted está plagado de dones, de habilidades y de bendición que tal vez usted ni siquiera sabe que tiene. ¿Y sabe por qué? Porque tal vez nunca los ha puesto en práctica. ¿Sí me explico? Así de simple. ¿Cómo se va a dar cuenta que los tiene? Cuando trabaja en ellos. ¿Cómo me voy a dar cuenta que soy un buen administrador? Cuando realmente las cosas que tengo que administrar.
¿Cómo me voy a dar cuenta que Dios me está llamando a ser cabeza en mi hogar? Cuando tome la responsabilidad de ser cabeza. Es la única forma. ¿Sí me explico? Yo puedo pasarme la vida pensando, como dice ahí el proverbio, deseando cosas, pero hasta que no me meta es cuando voy a ver las cosas. Moisés se tuvo que meter al agua para que entonces el milagro ocurriera. Si Moisés no hubiera decidido meterse, ahí se hubieran quedado y hubieran sido masacrados por un ejército que venía atrás de ellos. Moisés tomó una decisión, le creyó a Dios y se metió, y fue cuando vio el milagro. Mi pregunta para contigo es, ¿le vas a creer a Dios? No escuché. Ay, sí escuché. Están dormidos, están de perezosos. Sí. Mire, esto es bien tremendo, ¿va? Un cristiano, te digo, no puede volverse haragán. Uno tiene que dar fruto, ¿va? Ayúdame en Efesios 2:10, por favor, ahí el que sigue. ¿Sí? El que sigue, Efesios 2, capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya. ¿Creados en dónde? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un camino para que tú y yo andemos en ese camino. Ya lo tiene preparado. El asunto es que si tú le debes a Dios, pues no te vas a dar cuenta. Si tú decides ser perezoso y no creerle a Dios por las cosas que Dios te está poniendo, pues nunca vas a andar en esas obras que Dios tenía preparado para ti. ¿Sí? Y vas a perderte la bendición de ayudar a otras personas. Jesús decía, es mejor dar que recibir. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo vas a dar algo que ni siquiera sabes que puedes dar porque no te diste el tiempo de caminar en eso? ¿Sí me doy a entender? Es tan tremendo esto. Mire, hay gente que me dice, ¿sabe qué, pastor? Por mí, porque usted está más cerquita de Dios. ¿Quién dijo? No es cierto. ¿Sí me explico? La misma apertura tienes tú que yo, y las mismas necesidades tienes tú que yo. ¿Sí me explico? Lo que tú me estás diciendo cuando tú me dices, es que ores por mí, porque mire que tú, sabes que lo único que me estás diciendo es que tú te sientes más lejos de Dios. Es lo único que tú me estás diciendo. Y sabes una cosa, te voy a dar un secreto. Acércate. Acercaos pues confiadamente al trono de su gracia, porque entonces vas a recibir bendición, tiempos de refrigerio de su presencia. Los cristianos muestran su fe mediante las obras que ellos hacen. ¿Sí? Yo le estoy creyendo a Dios por cosas cada vez mayores. Ahorita somos poquitos y yo lo he repetido muchas veces. Ayúdame en Santiago 2:17, por favor. Mire, si yo me quedo corto en la visión que Dios me está dando, yo no voy a esforzarme más de lo que yo sé que puedo dar. ¿Sí me explico? Pero si yo me esfuerzo y le empiezo a creer a Dios porque al rato podamos ser 200, y cuando llegue a 200 digo, ¿sabes qué? Yo sé que Dios me puede dar 500 y voy sobre 500 y ya llegué a los 500 y yo puedo decir, ¿sabes qué? Dios me va a dar 1000 y llego a los 1000. Yo me puedo parar ahí o puedo seguir esforzándome para que otras personas lleguen al conocimiento de la palabra de Dios y sus vidas cambien. Es como un ejemplo de mi chamba. Yo puedo decidir, por ejemplo, ayudar a una persona y tener el pensamiento que ayudo a una persona con lo que yo hago, ¿va? Y le puedo arreglar una pensión a una persona para que gane cierta cantidad de dinero. Pero yo puedo saber, porque está en mí el conocimiento, y hacer que la persona, que mi cliente se esfuerce para que obtenga una mejor pensión de la que él creía. Y con ese esfuerzo de esa persona va a bendecir no nada más la vida de él, sino la familia también. ¿Sí me explico? Entonces va a ser multiplicado el esfuerzo mío a través del esfuerzo de esa persona. No sé si me captan la idea. ¿Sí me explico? Lo mismo sucede con su trabajo y con mi trabajo, y lo mismo sucede con las obras que usted emprenda. ¿Qué tan grande es su fe? Me lo va a demostrar a través de las obras que usted vaya a creerle a Dios. Si su fe es chiquita, pues le va a creer a Dios por cosas chiquitas y ahí se va a quedar. Iba a decir la palabra enano, pero se iban a reír de mí. ¿Sí me explico? Usted no puede medir a la gente por cómo lo ve. Usted puede medir a la gente a través de su fe. ¿Qué tan grande es tu fe? Tus obras me lo van a decir. Así de sencillo. ¿Por qué cosas le crees a Dios? Esa es tu fe.
¿verdad? Dice ahí en Santiago, el que sigue, mira, por favor, el 18. ¿Sí? Dice, pero si alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Dios nos está llamando a que pongamos en el esfuerzo, que nos esforcemos, que trabajemos, que seamos diligentes en las cosas, ¿verdad? Nuestra nueva naturaleza es importante. Somos movidos a ser diligentes y productivos por amor al Señor. ¿Sí? Ayúdame en Efesios 4:28. En Efesios 4:28 dice la palabra que el que hurte, no hurte más. El que hurtaba, no hurte más, sino que dice, que trabaje. ¿Haciendo con qué? Con sus manos lo que es bueno, con sus manos, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Si tú te esfuerzas, tú vas a poder dar más allá de lo que tú tienes. Si tú no te esfuerzas, vas a estar como el proverbio que decía, todo el tiempo pasándotela pidiendo a otros. Y va a llegar el momento en que ya no se te va a dar. Y no se te va a dar porque la gente ya te conoce. ¿Sí me explico? Por eso es importante esto que estoy predicando. Porque tenemos que esforzarnos. Ojo con lo que te voy a decir. Discípulos hacen discípulos. Un frijol, y yo lo planto, ¿qué va a dar? ¿Un aguacate? No, va a dar otro frijol. Si tú te plantas en la palabra, vas a llegar al punto de ser un discípulo de Jesús. Cuando la gente venga, tú vas a estar preparado para ir y ministrar a esas personas que van a necesitar lo que está dentro de ti. Si tú no te preparas en la palabra, la sabiduría de Dios no va a estar jamás en ti. Si tú no te metes con Dios, Dios no se va a meter contigo, porque Dios va a llegar hasta donde tú llegas. Dios se va a esforzar contigo todo el tiempo, pero si tú no te esfuerzas, Dios se va a parar. Y Dios va a estar viéndote desde el cielo a ver hasta dónde, mijo. Yo estoy esperándote. Tal vez Dios te quiere bendecir, pero tú no sueltas, tú no abres tu mano para recibir, pues nunca te va a bendecir porque tienes la mano agarrada. ¿Sí me explico? Yo creo que por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que el perezoso cree que es más sabio que 7 consejeros. ¿Sí me explico? Jamás va a ser uno. Dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría. El asunto es que para hacerte sabio tienes que reconocer que necesitas la sabiduría. Si tú no tienes ese reconocimiento, esa humildad de decir, ¿sabes qué? Pues yo soy el número 1 que necesito ser sabio para poder enseñar a otros, pues va a haber un problema ahí, va a haber un déficit en tu vida y siempre le vas a quedar a deber a Dios. Mire, como cristianos necesitamos saber que nuestra obra en el Señor jamás va a ser en vano. Ayúdame en Gálatas 9:10, por favor. ¿Sí? Por esto Dios nos está hablando, para que podamos dar a otros, ¿va? Usted no se quede con la bendición, ¿va? Si usted tiene un carrito y hay una hermana que no tiene un carrito, oiga, y si usted va para el mismo rumbo, ¿sabe qué? Dele ray. No se quede con la bendición, ¿verdad? Dele un aventón. Si usted, por ejemplo, es de las personas que puede ayudar a otros, pues no se quede con la bendición, dele a otros, ¿verdad? Apoye a otras personas, ¿verdad? Si usted tiene un medicamento que ya no lo va a utilizar, por ejemplo, y hay necesidad, ¿sabe qué? Este medicamento es caro, pues ¿sabe qué? Se lo regalo a alguien. ¿Sabe por qué? Porque está bendiciendo la vida de otra persona de esta manera, ¿verdad? No se quede con las ganas. Fíjese lo que dice Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos ¿qué? Oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? A los de la familia de la fe, para que tengamos oportunidad. Le pregunto, ¿será que usted tenga la oportunidad o será que usted tenga que crear la oportunidad? Ya se quedaron callados. Uno crea las oportunidades. ¿Sí? Hace ratito vimos que Dios tiene preparado obras para que andemos en ellas. ¿Sí o no? Pero si usted no crea la oportunidad para que ande en esas obras, usted se va a quedar
sin bendecir a otro, porque la oportunidad nunca se dio. Es como el que tiene que perdonar y no perdona. No es que no me nace, pastor, perdonar. ¿Sabe una cosa? Nunca le van a hacer. Tiene que tomar acción, la iniciativa y decidir usted perdonar. ¿Sí me explico? Porque de nacer, pues a mí no me nace tampoco. Yo ahorita estuviera viendo el fútbol. ¿Sí me explico? Pero una cosa es el llamado que Dios te está dando y la otra muy diferente es que decidas tomarlo. ¿Sí me explico? Yo puedo estar ahorita haciendo otra cosa en mi casa. ¿Sí me explico? Yendo camino a McAllen o haciendo otra cosa que para mí me hubiera divertido más que estar aquí. Sin embargo, si estoy aquí es porque estoy siendo obediente, estoy caminando en lo que Dios me está diciendo. ¿Sí me explico? Estoy caminando y haciendo obra. Y al hacer obra, estoy creando ¿qué? La oportunidad que hagamos bien a todos. ¿Sí me explico? Pero empieza en una decisión. Yo decido hacer las cosas. Yo decido caminar o yo decido sentarme. Yo decido bañarme o yo decido no bañarme. Yo decido peinarme o no decido peinarme. Dice, no soy muy espiritual. Pues no es muy espiritual, pero es una decisión que me está llevando a algo cada vez más grande. ¿Sí me explico? Las decisiones pequeñas me van a dar cada vez más victorias, cada vez más grandes, pero tiene que empezar en mí. Si yo no tomo esa decisión de creerle a Dios por algo más grande, siempre me voy a quedar chaparro igual como yo estoy. Bueno, me voy a quedar chaparro, pues así estoy. Pero en lo espiritual, ¿sí me explico? Dios nos está llamando a crecer y a ir por más, porque le vuelvo a repetir, yo sé que va a venir la gente y usted y yo necesitamos estar preparados para liderar a ese grupo de gente que va a venir con necesidades. ¿Sí me explico? Hay gente aquí y yo sé que Dios las ha bendecido de tal manera que llegaron con una necesidad que ahorita ya no la tienen. ¿Y sabe por qué? Porque tomaron una decisión de creerle a Dios por algo cada vez mayor. ¿Sí me explico? Así de sencillo. Las obras van acompañadas de fe y la fe va acompañada de obras.